Senadora, hola, pues para preguntarle un poco sobre esta iniciativa. Parece que hoy la lluvia de iniciativas para recuperar la confianza ciudadana aquí en el Senado pues se desató básicamente por el tema de reducción de financiamiento público a los partidos políticos y el tema de reducir el número de legisladores. Pues algunos esperarían que para el 2018 en la elección quien resulte triunfador. Sí, yo espero que nos pongamos de acuerdo en tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República para que podamos aprobar una reforma que permita, que garantice la reducción de legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión. Yo estoy convencida de que es totalmente factible y necesaria que la Cámara de Diputados pueda reducirse. La propuesta que yo estoy haciendo es que se reduzca a la mitad. Yo he sido diputada federal 2 veces y conozco muy bien el funcionamiento de la Cámara de Diputados y me parece que tener una Cámara que represente a 250 legisladoras y legisladores es totalmente factible. Ayuda mucho incluso a tener condiciones de garantizar los trabajos de tipo legislativo, que es necesario destacar. Quien forma parte de los congresos tenemos que vindicar que su principal papel es el trabajo en las comisiones, es el trabajo en los temas que preocupan al país de manera coyuntural y los que son profundos, los que son estructurales, y yo creo que necesitamos garantizar, también escuchar a lo que la opinión pública nos ha dicho. En el caso del Senado, perdón. En el caso del Senado estoy haciendo una propuesta que se reduzca en una cuarta parte, aunque efectivamente 128 es un número importante para el trabajo. Yo creo que hay una representación de funcionamiento también de los grupos parlamentarios, de los distintos grupos parlamentarios, las distintas tendencias políticas que están representadas en el Congreso de la Unión, y ahora con la presencia de candidaturas independientes, tanto en las que se den la Cámara de Diputados como en el Senado en la próxima elección, pues va a permitir tener una representatividad de lo que es el país. Hablaba el día de ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba de que tendrían que analizar esto muy cuidadosamente por el hecho de perder la representatividad que se ha ganado en la democracia mexicana. Es decir, hablando de materia distrital, el hecho de que se quiten algunos legisladores implicaría que algunas zonas del país no tendrían la misma representación democrática que podría darse en el Congreso, que actualmente sí tiene. Hoy también el Partido Verde, la Acción Nacional el Partido Verde, perdón, Sí. propone un mecanismo de redistritación para que esto no se pudiera perder. ¿Acompañaría esto? ¿Qué opina de lo Bueno, que...? yo estoy proponiendo que hay una redistritación. Incluso es mucho más drástica. Hoy tenemos 300 distritos uninominales en el país, federales. Lo que yo estoy proponiendo es que haya 125. Y además eso significa que haya una distribución mucho más real, mucho más transparente, mucho menos inscrita en las situaciones políticas y partidistas de control, sino más representando el número de población que deben estar inscritos alrededor de cada distrito uninominal. Y por supuesto significa también un gran ahorro, no solamente quienes están en el funcionamiento propiamente de los congresos, en las cámaras, sino principalísimamente también va a repercutir que el Instituto Nacional Electoral tendría 125 juntas distritales, es decir, también vamos a tener un gran ahorro en el Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto vamos a ser más objetivos, insisto, en que esta redistritación esté conformada a partir del número de habitantes y que corresponda estrictamente a eso y no a situaciones políticas o partidarias como es el caso de hoy. Vemos, le puedo dar varios ejemplos, pero por ejemplo yo vengo de un estado en donde el 70% de la población está en la capital, y entonces tenemos en comparación los distritos que tienes uninominalmente en los 10 municipios restantes son mucho más pequeños, es un tercio de la población del estado, y entonces no hay una correlación con los distritos de la capital respecto a los distritos que son muy pequeños en el ámbito de ese tercio de la población del estado. ¿Por qué está así? Para tener un equilibrio de las fuerzas que están perdiendo el control frente a las fuerzas emergentes, y me parece que eso no debe ser el criterio. El criterio debe ser estrictamente del número de la población
la representatividad tiene que ser inscrita en el origen de la redistritación, es decir, el número de habitantes, como propone mi iniciativa, que no pase de este número y no menos de este número. Y ese es el marco de la redistritación. De tal manera que, además de que tenemos méritos para tener una buena discusión parlamentaria, una redistritación que nos va a dar ahorros muy importantes y mayor posibilidades de tener una interlocución real, objetiva, con la población que estás representando, a partir de que también estoy planteando en esta iniciativa la rendición de cuentas como un elemento fundamental que nos permite estar cerca de los electores, de las electoras, de la ciudadanía, de la sociedad, y por supuesto la vindicación, en este caso también, de los plurinominales. ¿Por qué lo hago? Porque esta tendencia de querer señalar que los plurinominales no representan a un territorio y no representan un electorado es mentira. Es una ficción, no está sustentado en la realidad. Quienes son plurinominales representan también a un segmento importante de la población que votó por ese partido. Y lo que tenemos que transformar es que no quede un poco en el limbo esa representación del partido desvinculada de la necesaria rendición de cuentas que tiene que hacer con el electorado, con las y los ciudadanos, con la sociedad, incluyendo, por cierto, a quienes son personas menores de 18 años de edad, que en términos de la Constitución pues no están considerados como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que el lenguaje también tenemos que cambiarlo en ese sentido, es el número de población. Y en ese sentido, también puedo poner el ejemplo mío, que yo soy plurinominal y, por supuesto, yo rindo cuentas en donde yo vivo, ¿sí? Y tengo constancia de la rendición de cuentas que yo hago en donde yo vivo, ¿sí? Entonces, me parece que siempre tenemos que encontrar en la revisión de la ley secundaria, después de que reformó la Constitución, las definiciones puntuales de las características del trabajo que tienen que lograrse a partir del compromiso ineludible de la rendición de cuentas, de la transparencia, del ejercicio del trabajo legislativo, que hagan tanto quienes están por la vía uninominal, por la medida de mayoría, o los que están por el ámbito de las listas o del plurinominales, de tal manera que quienes representen en cualquiera de las dos fórmulas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, realmente lleven cuentas a la población de donde son originarios. Igual tiene que acontecer con quienes son, además, independientes. Senadora, ¿qué se tiene que hacer aquí ante la propuesta de la Cámara de Diputados, las que han salido de aquí, para que se reduzca el número de legisladores? ¿Cuál sería el paso para que esto se haga realidad? Simplemente voluntad política. Que nos sentemos con una voluntad política de hacer transformaciones que le ayuden a la nación, que nos permitan responder a los reclamos ciudadanos, a las exigencias de la ciudadanía, de la sociedad. Me parece que eso solamente se logra con la voluntad política de quienes tienen que redactar, tienen que votar, tienen que tomar las decisiones para garantizar esta reforma constitucional. Pero se tendrían que sentar en este caso, el PRI lo propuso en la Cámara de Diputados, usted que representa al PRD aquí en el Senado, se tendrían que sentar para consensar lo que sería una única iniciativa que se metiera, no sí, sé, en una de las cámaras. No importa cuál sea la cámara de origen, lo importante es de que tengamos un trabajo en conferencia, como ya lo hemos tenido Cámara de Diputados y Senado de la República en otros temas, y particularmente temas estructurales, como es la revisión de algunos preceptos constitucionales, o incluso cuando estamos gestando nuevas leyes que prácticamente nos obligan a tener un trabajo de conferencia entre las dos cámaras, entre los equipos, las comisiones que se integren para traer el efecto y que tengan esta conformación plural y por supuesto también que correspondan al trabajo temático de las comisiones que tienen que dictaminar. Por último, senadora, ayer Lorenzo Córdoba dijo que reducir el número de legisladores merma la democracia. Bueno, yo respeto mucho la opinión de él, yo no la comparto, entonces yo creo que él como responsable de la conducción del Instituto Nacional Electoral lo que tiene que hacer es simplemente acatar lo que el legislativo decida. Si el legislativo decide que se reducen los diputados en los distritos uninominales,
la propia ley va a determinar las características de esa redistritación. Y lo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, es acatar la decisión de la ley. Simplemente es eso. Ok, senadora. Tomaremos opinión, por supuesto. Es Claro. una personalidad importante que tenemos que tomar en cuenta su opinión y vamos a dirimir con él. Pero yo creo que me parece que los elementos y los argumentos que podemos dar frente a su opinión pueden tener un peso muy importante. Por último, senadora, ¿esto responde a la coyuntura que estamos viviendo ahorita o realmente los legisladores se sensibilizaron ante este gasto que se hace en el Congreso? Yo creo que son las dos cosas. Me parece que hay un ambiente propicio a partir de las exigencias y las críticas de la sociedad, que es muy importante atender, que sería muy pernicioso, muy negativo que los actores políticos no tomaran en cuenta este reclamo ciudadano. Yo creo que el que distintos grupos parlamentarios, legisladoras, legisladores estemos presentando estas iniciativas corresponde a tener también sensibilidad frente a los reclamos de la sociedad. Y por supuesto, también son asuntos coyunturales. El país tiene que buscar ahorros, también tiene que ver con eso. Es una crítica de que los gastos a los partidos políticos, a las campañas, a la elección propiamente que se organiza en el ámbito federal y en los ámbitos locales debería tener menos costos, puesto que sale del área público y por lo tanto hay que actuar en consecuencia. Estamos en una situación en donde tenemos que buscar ahorros. El país está enfrentando una situación terrible donde va seguramente a desaparecer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde tenemos una amenaza terrible de parte del presidente de Estados Unidos contra nuestro país, contra nuestra nación. Entonces tenemos que voltear hacia adentro del país, buscar ahorros, buscar potenciarnos, buscar fortalecernos, buscar todo lo que tengamos que encontrar, ponerlo en la mesa de discusión, ordenarlo, si se trata de asuntos legislativos, ponerse a legislarlos para garantizar, fortalecer al país. Ok, senadora. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por atendernos. No,